Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a esta tertulia profesional que nos va a impartir Juan Rafael García. Rafa me decía, pero bueno, digo, aquí mantenemos el nombre completo, ¿vale? Y bueno, pues él es director de una empresa llamada Herramientas Tecnológicas SL de Valdepeñas. Es una pyme familiar que se dedica desde hace bastantes años al tema del videocontrol aéreo y en superficie, con herramientas tecnológicas pues de alta tecnología. Él viene a darnos esta tertulia profesional pues para hablarnos de la legislación de los drones. Ahora estábamos viendo por aquí a don Carlos poniendo de vuelo alguno de ellos, pero muchas veces desconocemos cuál es la legislación, si se puede utilizar, si no se puede, qué tengo que hacer. Justamente compartía con él ahora en la conversación que teníamos que ha cambiado la legislación, la normativa, a primeros de este año, ¿vale? Con importantes cambios. Entonces yo creo que es una sesión muy importante, que conozcáis y seguro que vamos a aprender de ello. Os dejo con él. Buenos días a todos. Como bien ha comentado él, estamos ubicados en Valdepeñas. Llevamos un par de años apostando por el mundo del dron, porque a lo largo de los 20 años que llevábamos trabajando en la otra actividad que comentaba, que es instalación de sistemas de control, utilizando el circuito cerrado de televisión, cámaras para hacer muchas cosas, análisis de imagen, análisis de vídeo. Cada vez había más servicios que nos demandaban nuestros propios clientes. Yo personalmente hace ya 8 años que aposté por hacerme piloto de dron, aunque no fuera en el momento en que me lo saqué, no teníamos nada previsto de incorporar el tema del dron a nuestra actividad laboral. Poco a poco, lo que os comentaba, es una herramienta que está teniendo cada día más éxito, que está teniendo cada día más posibilidades de utilización y que hasta el año pasado había un marco normativo que establecía un poco normas de vuelo, pero que quedaban muchos aspectos abiertos en cuanto a uso profesional, uso recreativo, poco registro de incluso los pilotos que éramos profesionales. No había ningún tipo de registro, simplemente había, bueno, pues tú mandabas un comunicado a ESA como que estabas dedicándote a eso, que eras operador de dron, te dabas de alta y poco más. No había ningún número que te identificara dentro de ESA. A nivel europeo se fueron creando las bases para una legislación que es la que ha entrado en vigor el día 1 de enero del presente año, estableciendo unas normas comunes para toda la Unión Europea y dejando un campo abierto, ahora hablaremos un poquito, para cada uno de los países para rematar esas pequeñas particularidades que se dan en cada territorio y que no están contempladas en la normativa general. Voy a intentar hacer lo más ameno posible y no meternos mucho en tema de legislación, simplemente que os quede claro, transmitiros que el dron, independientemente del peso, del tamaño, para lo que lo vayamos a usar, es importante saber que no son juguetes, ¿vale? Es una herramienta que cada día se usa más porque tiene muchas utilidades, porque es una herramienta barata, es una herramienta rápida y es una herramienta tremendamente segura a la hora de hacer revisión de infraestructuras, de revisar zonas de generación de electricidad, pues aerogeneradores, revisión de zonas de fotovoltaicas, por ejemplo, de huertos solares. La diferencia que puede haber a nivel de costes de mandar un equipo de trabajo o de en un momento hacer un recorrido con el dron. Ahora veréis también diferentes ejemplos de lo que os hablo. Es un ahorro de coste importante para la empresa y al final, independientemente de todo, esto crece porque es barato. Y al ser barato es rentable en comparación con otro tipo de actuación. Bueno, vamos a entrar un poquito más, no me voy a enrollar mucho más, vamos a entrar un poco en el tema, ¿vale? Antes de nada, ¿alguno ha volado dron? ¿Tú sí? ¿Qué tal? ¿Te apañaste bien?
¿Qué dron molaste? Ah. Vale, todo bien, ¿no? Bueno, los drones, lo que os estaba comentando, pueden ser utilizados para infinidad de tareas, para realizar tareas que el ser humano no puede o no quiere realizar. Al final es como cualquier otro proceso industrial. Utilizamos o se incorporan al uso habitual herramientas que hacen que sea más económico, más cómodo y más seguro. De hecho, antes de lo que parece, veremos por encima de nuestras cabezas, en las ciudades incluso, yo creo que esto va a ir muy entrelazado con la implantación del 5G, por la velocidad y por la exactitud también, el GPS. Se está trabajando mucho. Digamos que en el mundo del dron hay 3 aspectos fundamentales para el desarrollo. Tema de exactitud de GPS, tema de seguridad en las comunicaciones entre emisora y dispositivo y luego la legalización, que es en lo que estamos, en la nueva normativa. Digamos que hasta el año pasado, como os digo, la normativa se diferenciaba entre el tipo de uso, bien fuera recreativo o profesional, y en peso del dron. Para poder empezar a definir determinados escenarios o utilizaciones, lo que ha hecho la normativa ha sido concretar mucho cada escenario de vuelo en función de lo que vayamos a hacer, el tipo de aparato que utilicemos y las circunstancias que haya en ese momento. Que haya gente, que no haya gente, que estemos en un entorno urbano, que no estemos en un entorno urbano. Para cada uno de esos casos se establece ya un escenario en el que estaríamos realizando la operación, ¿vale? El término dron o el término RPA, que era el que se utilizaba hasta el año pasado, queda un poco de lado y aparece en normativa el término UAS, que UAS no es ni más ni menos que una aeronave pilotada remotamente, considerando no solo el dispositivo, sino el conjunto: aeronave, piezas de la aeronave, emisora, piloto y demás. ¿Qué se está haciendo en la actualidad ya con los drones? Porque lo que veíamos hace un momento, pues habéis visto que es transporte de mercancías por encima de la ciudad, transporte de personas, control de fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pues estamos trabajando con drones ya en agricultura, porque permite hacer seguimiento de los cultivos, permite analizar la salubridad de esa plantación y el vigor de esa plantación. En obra civil, levantamientos topográficos del terreno. Con este dron que veis aquí, el Phantom, con este se puede hacer levantamientos digitales del terreno. Ahora veréis en un vídeo diferentes ejemplos de esos trabajos y veréis un levantamiento digital del terreno. Se configura el dron, hace su trabajo y eso se vuelca a un software que permite sacar de las imágenes una imagen en 3D del espacio que ha registrado. Mantenimiento, pues lo que comentaba, la diferencia entre que tenga que subir un operario a una pala de un aerogenerador con el riesgo que eso supone, o subir el dron en unos segundos y poder hacer esas revisiones es importante. En cuanto a ahorro de costes, volvemos al ahorro de costes y a la seguridad. Medio ambiente, para control de, imaginaros, pues poder controlar o hacer un seguimiento de zonas de vertido, etcétera, etcétera. Filmación, evidentemente al final es lo que más nos viene a la cabeza, creación de producciones audiovisuales y demás. Y seguros, pues el caso de Filomena lo tenemos bien reciente. El poder hacer de cara a un seguro una inspección rápida desde el aire es importante, es también un ahorro y una utilidad que se da bastante a menudo. Con lo que hablábamos, al final lo que os decía al principio, están desarrollándose cada vez más por optimización de recursos, disminución de riesgos y ahorro de costes.
En cuanto al marco normativo, que en definitiva viene a ser qué puedo hacer y qué no puedo hacer con un dron, independientemente de que nos vayamos a dedicar o lo utilicemos profesionalmente o de manera recreativa o para uso personal, el marco normativo es el mismo y es espacio aéreo el que estamos utilizando. Un poco lo que decía al principio, no son juguetes, estamos volando por encima de personas y utilizando un espacio aéreo que compartimos con otro tipo de aeronaves, helicópteros, aviones, y en consecuencia tenemos que seguir normativa aeronáutica que es bastante estricta, y más a partir de este año. Hasta diciembre de este año, hasta el año pasado, estuvo en vigor el Real Decreto 1036, que bueno, estableció unas normas en las que no voy a entrar. A partir de este año entra una normativa europea que marca, como he dicho antes, todas las reglas para todos los países de la Unión Europea, dejando un campo abierto para el Real Decreto, de tal forma de que en la actualidad tenemos, por un lado, un reglamento de ejecución que viene a establecer las reglas del juego, es decir, qué podemos y qué no podemos hacer, y por otro lado un reglamento delegado que establece qué condiciones o qué reglas deben seguir los fabricantes. A partir del 2023, a día de hoy únicamente, pues si vemos los drones como si vemos cualquier otro tipo de aparato, veremos que todos los aparatos que se venden en la Unión Europea llevan un marcado CE. A partir del 2023, todos los fabricantes, aparte del marcado CE, tendrán que clasificar el UAS según el tipo según las características de ese UAS. Peso, fuerza de impacto, sistemas de seguridad que lleva. ¿Por qué? Porque especifica mucho para cada uno de los escenarios que nosotros podemos volar, es decir, podemos volar en entorno urbano. Vale, tienes que cumplir unas normas en cuanto a formación y a permisos, y aparte puedes hacerlo, pero ojo, con un dron clase 5, porque va a obligar al fabricante a que el dron que se vaya a usar en ese tipo de escenario lleve una serie de medidas de seguridad que minimicen el riesgo. Lo que os decía antes, el enfoque proporcional al riesgo y a lo que se vaya a hacer con el dron, dejando abierto, como os digo, a un reglamento, un Real Decreto que tiene que emitir cada país, en concreto AESA, que es el organismo regulador, por cierto, que no lo había comentado, el organismo que nos regula a nivel España, por decirlo de alguna manera, territorio nacional, es AESA, Agencia Española de Seguridad Aérea, y a nivel europeo es EASA. En el marco regulatorio se aparecen una serie de conceptos, algunos de ellos son muy importantes. Hasta la normativa que está ahora mismo en vigor había conceptos que quedaban, como os decía, cosas que quedaban un poco en el aire, un poco ambiguas. Te decían, no puedes volar encima de aglomeración de personas, pero no especificaban más. Con lo cual, la pregunta que nos venía a todos era, ¿qué es una concentración de personas? 5, 10, 15, 35, 150, no entraban en eso. Estaba ahí simplemente esa prohibición. La normativa nueva ha cambiado y se especifica que concentración de personas lo consideraremos siempre y cuando, por su número, en caso de una caída libre del dispositivo, no les sea posible escapar para que no les caiga encima. Si eso se produce, tendremos que saber que estamos volando encima de una concentración de personas. No que no se puede hacer, porque tiene su camino, pero sabemos que si tenemos que hacer eso, tendremos que seguir el camino que permite volar en este supuesto. Consciencia situacional. Esto es algo muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de vuelo. Y esto ya voy a una experiencia práctica. ¿Por qué es muy importante? Porque al final lo que es la conciencia situacional no viene a ser más que ser consciente de uno mismo, cómo está, si está cansado, si no está cansado, si está nervioso, si tiene que hacer luego 3 o 4 cosas que le tienen... Es decir, dónde tengo la cabeza y cómo estoy. Mi entorno, dónde estoy volando, hay torres de cables, hay árboles, estoy volando al lado de una nave de la que están saliendo y entrando camiones, tengo gente alrededor que no son participantes, ahora entraré a explicaros qué es ese concepto. Ese conocer y ser consciente de todo lo que tengo alrededor para que cuando estoy centrado en otra cosa tenga eso en un segundo plano, me va a permitir que en caso de un imprevisto reaccione rápido y pueda evitar un accidente, que con el tema del dron es algo, aunque se vean que no son muy grandes, bueno, este es un poquito más grande, pero incluso el pequeño, no son juguetes.
un dron, por poco que pese, le da un mal golpe a alguien, se va para un coche, puede generar un problema serio. Infraestructura crítica. Infraestructura crítica es cualquier infraestructura que en caso de sufrir un accidente o un incidente interrumpa su servicio y ese servicio sea importante para el entorno. Ahí están instalaciones de agua, carreteras. ¿Podré volar encima de carretera? Si sigo y estoy autorizado para volar encima de una infraestructura crítica, sí. Si no, no. Con lo cual ya se especifica mucho y se determina mucho ese escenario. Lista de control, pues es algo, los que tengáis carnet de conducir, el sentarte, ponerte el cinturón, colocar los espejos, luego arrancar, es lo mismo. Una revisión que yo debo hacer al dron antes de despegar. Comprobar que no tengo ningún tornillo suelto, comprobar motores, una serie de pasos que ya están además protocolizados y que hay que seguir teóricamente cada vez que se realiza un vuelo. Mercancía peligrosa. Bueno, yo creo que todos tenemos más o menos claro qué es las mercancías peligrosas. Operación dentro del alcance visual VLOS y operación fuera del alcance visual BVLOS. Esto sí es importante porque va a definir mucho que estemos volando en una categoría o en otra. Ahora os explicaré las tres categorías que se han quedado concretadas. Volar en VLOS, antes, y digo lo de antes por si alguno tenía o ha oído en cuanto a las normas del dron, lo que conocía todo el mundo, el que conocía algo era no puedo rebasar los 120 metros de altura y no puedo alejarme de 500 metros, como norma general. Ahora no, ahora esos 500 metros en horizontal como límite de vuelo ha desaparecido. Ahora solo se diferencia entre VLOS, quiere decir, mientras yo o el observador, que es el concepto que viene a continuación, vea el dron, estoy en VLOS y en consecuencia estoy en una categoría abierta. Ahora os explicaré qué es una categoría abierta. Es decir, estoy volando a priori en una categoría de bajo riesgo. Yo estoy viendo al dron. En cuanto yo ya no vea el dron, he pasado a BVLOS, que es vuelo sin ver el dron, bien sea por distancia o porque hay un obstáculo intermedio. Si alguno en algún momento dado quiere pararme o preguntar, no hay problema, ¿eh? Y lo que os comentaba del observador, que decía el piloto o el observador vea o no vea el dron, es porque han metido esta figura que antes no se hacía mención a ella en la antigua normativa, y no es ni más ni menos que tener a alguien al lado o comunicado contigo, bien sea por teléfono o por radio, y que te avise de las circunstancias que estén rodeando el aparato o del espacio aéreo. Consideramos que esta figura siempre se va a solapar. ¿Por qué? Porque si hay una persona que está observando el aparato, no va a estar observando solo el aparato, estará pendiente también del espacio aéreo que hay alrededor. ¿Cuál es el objetivo de que haya esta figura? Muy sencillo y todo lo vais a entender. Si yo estoy haciendo una producción audiovisual, estoy grabando para un anuncio y estoy pendiente de la tablet para tomar el plano, mi atención sobre el aparato y sobre el entorno va a disminuir mucho, y lo digo por propia experiencia. Aunque haya hecho un buen trabajo de captación de esa conciencia situacional que os decía al inicio, que os decía hace un momento, va a bajar mucho. Entonces viene muy bien que haya alguien que en un momento dado, si yo me estoy yendo con el dron hacia una torre en la que hay cableado de alta tensión, me avise. O si hay alguna circunstancia, me avise porque yo estoy pendiente de otra cosa. Que sepáis lo que es el observador, tanto de aeronave como de espacio aéreo. Persona no participante. Esto es muy simple. Persona participante la que esté al corriente de la operación que se va a realizar con el dron. Así como de todo lo que voy a hacer, que se va a grabar, es decir, el que esté participando en la grabación. Persona no participante, cualquiera que esté totalmente ajena, aunque me vea que estoy volando y sepa que estoy volando, no es participante en la operación, no está dentro. ¿Vale? Y entorno urbano. Igual que os comentaba hace un momento, en cuanto a aglomeración de edificios, había otro concepto que quedaba ahí abierto. Volar sobre aglomeración, o sea, aglomeración de personas, perdón. Hay otro concepto que quedaba abierto, que es la aglomeración de edificios. Decían, no se puede volar sobre aglomeración de edificios. Punto. Claro, tú llegabas y decías, joder, perdón. ¿Y dónde puede? ¿Qué es aglomeración de edificios? ¿Es una casa? ¿Son 2 casas? 3 casas? No entraban.
En consecuencia, lo que hacías a efectos prácticos y en la práctica, no lo que se debería hacer siempre, era buscarte las mañas para no pasar por encima de ningún tejado. Básicamente es eso. En la nueva normativa no. En la nueva normativa, como abren ya un escenario para volar en entorno urbano, que se puede, especifican mucho lo que es un entorno urbano. Y vemos que un entorno urbano es cualquier núcleo de población con áreas consolidadas por edificación. Áreas cuyos terrenos cuenten con acceso rodado, vías públicas pavimentadas para acceso peatonal, evacuaciones de aguas y alumbrado público. Parques o jardines urbanos, cuando sean de acceso público y estén vallados en su totalidad o su mayor parte, o en ellos existan construcciones permanentes para el ocio, el recreo o el deporte, o tengan vías públicas de acceso peatonal, ya sean pavimentadas o en forma de camino, fácilmente identificables de forma visual. Quieren decir que casi no han dejado el camino libre a la imaginación y tenemos clarísimo cuando estamos en un entorno urbano y cuando no. ¿Vale? Para que únicamente puedan volar en el entorno urbano quien realmente esté certificado para ello y registrado para ello y preparado para ello y con el dispositivo que minimiza el riesgo en ese tipo de escenarios. Antes había una vía de escape, un caso práctico, vuelvo a un caso práctico, a mí me gusta mucho ir a los casos prácticos porque hacen que se entiendan muy bien. Antes un fotógrafo, por ejemplo, que fuera piloto de dron y le dijeran, oye, ¿puedes hacerme una grabación de unos planos de una carrera popular que vamos a celebrar, tal? Bueno, pues había un parquecito que estaba cerrado, por lo que fuese, con lo cual no había gente y no había casas, podía jugar con eso para tomar determinados planos. Con esta definición ya no. Podrá hacerlo, pero siguiendo lo que marcan para ese tipo de vuelos. En definitiva, ¿todo esto a qué va? ¿O en qué dirección va? En que las normas y procedimientos sean proporcionales al riesgo y a su naturaleza, adaptadas a las características de las operacionales del UAS, lo que os comentaba, podré hacer siguiendo las normas y con un dron específico que tendrá unas características que permitan hacerlo con el menor riesgo posible, que es la filosofía aeronáutica. Se traslada la filosofía aeronáutica de un avión al mundo UAS. Y deben aplicarse requisitos proporcionados a la atenuación del riesgo, de tal forma que quedan establecidas 3 categorías de escenario de vuelo en base a ese riesgo que presenta al realizar esa operación. Por un lado, la categoría abierta u operaciones de bajo riesgo, es decir, operaciones que se vayan a hacer siempre en vuelos. Ahora veremos las características generales de cada una de ellas. La específica o de un riesgo medio y la certificada, que es la que os comentaba ahora mismo, que es sentar las bases para lo que va a venir. ¿Por qué? Porque la certificada está pensada para aeronaves de más de 3 metros de envergadura. Imaginaos lo que es un dron de más de 3 metros de envergadura para transporte de personas y mercancías peligrosas. ¿Qué se va a dar? Pues en la actualidad, a día de hoy, nos moveremos en categoría abierta o en categoría específica. Categoría abierta, bajo riesgo. Categoría específica, cualquier operación que requiera, bien sea de autorización expresa por parte de AESA antes de realizarla, o un caso que es los escenarios de vuelo estándar. Se han establecido 2 escenarios en los que el piloto que se certifica para ello ya conoce las normas que tiene que hacer para volar en entorno urbano, decía hace un momento, o en VLOs. Ese modo de vuelo en el que no veíamos el dron, no teníamos un obstáculo intermedio. Para cualquiera de esos 2 escenarios, una vez sigues y presentas una declaración operacional y tomas todas las medidas que te exigen y que te marca la normativa para que te quedes o puedas realizar ese tipo de vuelos, esas ya son estándar, por eso le llaman estándar, porque han estandarizado esos 2 escenarios. Cualquier otro tipo de vuelo que requiera autorización por parte de AESA, bueno, pues el piloto de categoría específica tiene ya el canal abierto con AESA para pedir autorización para ello y le indicarán si tiene que presentar algún tipo de documento, ponerse en coordinación con una torre de un aeropuerto y lo que tiene que seguir para hacerlo. ¿Vale? ¿Queda claro más o menos las tres categorías?
En cuanto a categoría abierta y como requisitos generales, quedaros con el que se va a poder volar. Vuelvo a tener en cuenta que la clasificación será a partir del 2023, porque la pregunta que viene si no es, ¿y todos los drones que hay ahora mismo? Este, por ejemplo, el Phantom, este no tiene ningún tipo de clasificación. Recordad que han hecho clasificaciones del 0 al 6, C1, C2, C3, C4 y así sucesivamente. En categoría abierta vamos a encontrar vuelos con UAS desde el C0 hasta el C4, cada uno de ellos con sus características y sus peculiaridades. Nos encontraremos aeronaves hasta de 25 kilos de motor. ¿Alguno sabe lo que es el motor o el motón? Es la masa máxima al despegue, quiere decir el peso del UAS más la carga de pago. Carga de pago es el dispositivo que lleva acoplado el UAS. En el caso del Phantom, por ejemplo, el dispositivo sería el propio dron y la carga de pago sería el gimbal y la cámara, ¿vale? La carga de pago es lo que no necesita para volar, sino que lo va a usar para lo que queramos hacer con él, ¿vale? Como regla general, serán todas operaciones en VLOS. En cuanto dejemos de volar en VLOS, ya no estaremos volando en categoría abierta. Estaremos realizando una operación de mayor riesgo y habremos pasado a volar en categoría específica, necesitando estar certificados para volar en categoría específica. No lo he dicho, aunque lo he comentado antes, pero lo repito, en categoría abierta, el único límite que hay, 120 de altura, ¿vale? Por si alguno coge un dron un día, que sepáis que no debéis subir nunca en 120, ¿vale? De distancia hasta que deje de ver el dron. Tan fácil como eso, ¿vale? En categoría específica nos vamos a encontrar, como os he dicho, vuelos en VLOS, es decir, cuando no estoy viendo el dron, cuando dejo de verlo. Alturas mayores de 120 metros, si fuera necesario un vuelo, pues ya nos indicarán los pasos que tenemos que seguir. Operaciones con aeronaves que pesen más de 25 kilos, que tengan mayor masa máxima al despegue. Entorno urbano, con aeronaves de menos de 4 kilos o sin marcado CE. Podremos arrojar materiales, no mercancías peligrosas, ¿vale? Aquí es para tema de fumigación, por ejemplo. Siempre y cuando con lo que fumiguemos no sea con una mercancía, o sea, un material peligroso, podremos fumigar y será un escenario de vuelo específico. Y sobrevuelo de aglomeraciones, lo que comentaba hace un momento de aglomeración de personas. Y la categoría certificada, que sería la de riesgo alto, lo que os decía hace un momento, sentar las bases para lo que vaya a venir. Transporte de personas, drones grandes y transporte de mercancías peligrosas. En cuanto a la formación, hemos tenido que adaptarnos a pasos agigantados, además, porque ha sido un poco, a pesar de que la normativa ya estaba y debería haber entrado en vigor en julio del año pasado, por cuestiones obvias que a ninguno se nos escapan, porque si no, no llevaríamos mascarilla, se retrasó, ¿vale? Y entró en vigor el día 1 de este año. Quiere decir que de diciembre a enero, tanto pilotos como formadores tuvimos que aprender una nueva normativa a fondo, tuvimos que aprender cómo se estructuraban las nuevas categorías de vuelo y, en definitiva, cómo afectaba eso a la propia formación. Nosotros, aunque no ha sido nuestra actividad principal, como creo que os he comentado al inicio, llevamos dos años más o menos metidos primero haciendo trabajos que nos demandaban y luego empezamos a formar. Seguimos los pasos y nos autorizamos como formadores en AESA, tuvimos que ser primero instructores, luego examinadores y a continuación ha habido que adaptarse y cumplir todo lo que nos piden, no solo como pilotos, sino como formadores. Al final, en cómo ha quedado distribuida la formación ha cambiado. Antes era un piloto, título de piloto, bueno, pues tú formabas un piloto, le dabas todo el temario, ahora no. Ahora, como hay 3 categorías, hay varios niveles de formación que son igualmente viables. Todo depende de lo que ese piloto vaya a hacer. ¿Cuándo se puede empezar a alguien a llamar
Piloto. Cuando es piloto A1, A3. Ahora os explicaré lo que es el A1, A3. Hay una parte en la formación que es tan importante casi como la propia formación desde el punto de vista nuestro, y así nos lo planteamos cuando le dimos una vuelta a todo lo que teníamos ya rodando, que es el tema del asesoramiento. Al final, al abrir los canales, tener que establecer un canal fluido de comunicación entre los pilotos, que el alumno de hoy es el piloto de dentro de 2 meses, tiene que tener un camino en cuanto a estar registrado y un camino de comunicación con AESA, que es el organismo al final con el que va a tener que pelear en su día a día, tiene que tenerlo abierto. Entonces, toda esa actividad se realiza telemáticamente a través de un canal que ha dejado abierto AESA en su web, y por el cual vamos a comunicar, vamos a pedir autorizaciones, vamos a hacer consultas. Nosotros como formadores tuvimos que plantearnos eso y decir, bueno, pues no podemos dejar simplemente ayudar a alguien a que se saque el título y que cada uno se busque la vida. No, configuramos todo para nosotros al alumno acompañarle en ese proceso, es decir, darle un asesoramiento y realizar todo lo que necesite hacer con AESA. Recordando además que este año estamos en un momento de transición normativa. Aunque la ley ha entrado en vigor el día 1, no ha entrado en vigor, queda todo cerrado y a partir de aquí ya están todas las normas claras. Recuerdo que hay un Real Decreto por publicar que va a definir nuevas normas en cuanto a utilización y a formación también, en cuanto a seguros, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el dron. Entonces, todo ese proceso de adaptación y de cosas que vayan cambiando, nosotros tenemos que estar ahí como de enlace. No porque seamos más listos, sino porque el día a día al final nos da una formación que el alumno que se saca el título con nosotros hoy, el mes que viene no va a llegar salvo que la busque. Nosotros tenemos mucha más posibilidad de que no llegue y estamos día a día en comunicación con esa, con lo cual estamos en una posición privilegiada para eso. Esto es lo que se estaba comentando ahora mismo. En consecuencia, lo que os decía, ¿cuándo se puede llamar uno y decir soy piloto de dron? Cuando tiene la certificación A1, A3. La categoría abierta o de bajo riesgo la han dividido en 2 certificaciones. Una que es la A1, A3, es decir, cuando eres piloto para hacer operaciones en VLOS con límite de altura 120, y otra es la A2. La A2 es un escenario muy particular, que es un escenario, porque yo en el A1, A3 tengo que mantener una distancia, como norma general, ¿vale? Salvando el tipo de dron, porque hay circunstancias en las que con drones pequeños podría acercarme más. Pero quedaros con esto, con un dron tipo tipo el Phantom, es decir, cualquier dron que yo utilice en exterior para hacer una grabación, por ejemplo, debo mantener una distancia de grupo de personas, zona residencial o zona comercial de 150 metros, como norma general. Distancia mínima. No puedo volar en entorno urbano, etcétera, etcétera. Hay una subcategoría, que es la A2, que os digo, que sí permite que yo me pueda acercar hasta 5 metros. Teniendo en cuenta que en cuanto yo llegue a 30 metros de esa zona residencial, grupo de personas, zona comercial, debo ajustar mi altura a la distancia que tenga. Quiere decir que si estoy a 25 metros, debo estar con un techo de vuelo de 25 metros. Si estoy a 5 metros, que sería lo que me permitiría ese escenario, ya tendré un límite de altura de vuelo de 5 metros. ¿Se puede rebasar o puede volar encima? ¿Me tengo que dar a 5? No. Puedes volar encima, pero ya estás en otro escenario de vuelo distinto. Lo que os comentaba al inicio. Yo puedo hacerlo con un tipo de dron, con un tipo de UAS, por ser más exacto, y el otro escenario que sí me permite hacerlo ya me obliga a utilizar otro tipo de dron que lleva más sistemas de seguridad, viene a ser eso. Al final, volver a hacer hincapié. El objetivo de la norma es disminuir el riesgo. ¿Vale? El A2, lo que os comentaba. ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a la 1 y a la 2? Y al piloto STS, que es el que está capacitado para categoría específica. Todo el proceso. Es decir, desde que el alumno inicia, nos encargamos nosotros de hacerle todo el trámite en AESA, acompañarle en la tutorización, porque el alumno va realizando el curso a través de la página del área de formación de AESA, ir controlando su progreso antes de presentarse al examen oficial,
enviamos unas pruebas, vemos cómo está, si hay algún concepto que no ha entendido bien, porque el objetivo no es que saque el título y que le den un diplomita, es que si hay algún concepto que no se ha cogido bien, poder explicárselo, ¿vale? Con el A2 es exactamente lo mismo. Aparte hay una diferencia. En el A2 exige la norma que el piloto que se vaya a certificar A2 realice o comunique un documento que hay, que es declaración de autopráctica. Nosotros, al analizar la norma, dijimos, bueno, normativa europea, está muy bien. A lo mejor un alemán le dice, oiga, usted tiene para ser A2 que rellenar este certificado. Ese certificado lo que dice es que tú has realizado las maniobras con el dron y has entrenado esas maniobras que te van a permitir volar en ese escenario con seguridad. Pero nos tememos mucho que por el carácter que tenemos los españoles, en la mayoría de los casos lo que se haga sea darle a print, a imprimir, firmar y mandar a esa, y luego ya abrir el dron y me pondré a trastear con él. Consideramos que es un error y de hecho nosotros esa autopráctica la hacemos con los alumnos, la hacemos real. Es decir, igual que hacemos acompañamos la parte teórica y vamos dando todos los pasos, luego a la hora incluso la autopráctica no vale confirmar. Hacemos todas las maniobras, digamos que hacemos lo que marca la ley de manera real. Porque aparte eso permite que el piloto no sea piloto sin haber tocado un dron. Porque bajo nuestro punto de vista, a nivel formativo, eso penaliza. De nada me vale ser piloto si yo no sé lo que es una emisora, no he visto los botones, no la he tenido en la mano, no he levantado el dron, no lo he movido, no digo que hagamos virguerías con el dron y lo metamos por un agujero, no, pero por lo menos movernos con cierta seguridad. Hay una cosa que cuesta mucho con el dron y tú si has volado lo sabes. El dron, mientras está en nuestros mismos ejes, de lujo. Ahora, cuando el dron se pone mirando para nosotros, que los ejes cambian, o se pone mirando hacia un lado o hacia otro y tenemos que mover el dron, cuesta mucho acostumbrar los mecanismos cerebrales a esa diferencia de orientación. Entonces es muy importante, si no ser expertos, por lo menos haber trabajado, haberlo movido un poquito, haber volado, una vez que conozco qué se puede y qué no se puede hacer. Casi para el día a día, si nos preguntasen a nosotros, o a mí personalmente, me parecería más importante esa parte que la propia formación. De teoría me refiero. La reglamentación, indudablemente que tengo que saberla. Espacio aéreo, tengo que tener nociones. Pero como importancia, yo tengo que saber qué es una batería. ¿Qué peligros tiene la batería de un dron? ¿Cómo puede afectar el rango de temperaturas en las que yo esté volando? Porque tengo unas temperaturas por debajo de la cual yo sé que el dron en vuelo se me puede venir abajo la batería y caerse, o puede salir ardiendo, ¿vale? ¿Qué precauciones tengo que tener a la hora de cargarlo? Esto no puedo dejarlo cargando como un móvil. El tipo de baterías que utilizan los drones, y algunos habréis visto, ha salido noticias en la tele no hace muchos meses, lo que pasa que fue pre-COVID y posiblemente ya el que lo haya visto casi se le habrá olvidado. Un patinete eléctrico cargando en un piso, creo que fue en Extremadura, salió ardiendo, y salió ardiendo el piso. Porque es un tipo de batería que, bien por entrada del oxígeno dentro de la célula, dentro de la parte interior de la batería, se produce una reacción química que hace que pegue un fogonazo. Por encima de una temperatura, por temperatura puede explotar, por sobretensión puede explotar, con lo cual yo no puedo dejar cargando una batería como dejo cargando el móvil y me voy a dormir. Ese tipo de cosas son muy importantes. Saber que si yo voy a volar en invierno es aconsejable llevar las baterías pegadas al cuerpo para que vayan calentitas o que vayan lo más calentitas posibles, por lo que decía ahora mismo, porque si yo voy a volar y estoy en una temperatura, aunque esté dentro del rango óptimo de funcionamiento, pero si estoy por la parte de abajo, tengo el riesgo de que el dron cuando esté arriba, primero la batería me dure menos. Con lo cual, si yo mando el dron, sé que en un momento dado me puede hacer plas y aunque me esté dando el tiempo aproximado de autonomía, de repente me puede ir abajo. Y si normalmente yo tengo una autonomía de 25 o 30 minutos, a lo mejor ese día sé que tengo que adaptar mi operativa de vuelo a lo mejor a 15, porque estoy volando con frío.
ese tipo de truquillos prácticos, de la experiencia práctica trasladada a los alumnos, a vosotros como alumnos, al final es para nosotros a nivel formativo mucho más importante, porque todos esos consejos, sí, la teoría, la normativa y tal, se queda luego, sobre todo la normativa, la reglamentación, saber escenarios de vuelo y tal, sí, pero luego hay muchos datos en cuanto a espacios aéreos, a fraseología aeronáutica, a meteorología, que en el día a día de alguien que vaya a volar un dron, bueno, vale, está bien que lo sepan. Yo tengo que enseñarlo como formador, pero es mucho más importante esa parte práctica. Por eso nosotros incluso en el A2 e incluso a cursos que estamos haciendo de colectivos que se hacen, Guardia Civil, Policía, Protección Civil, centros de enseñanza en los que damos charlas y luego al final pues, se plantean y se hacen formaciones, en todos metemos parte práctica, porque consideramos que realmente es donde aprendes a volar, ¿vale? Y en cuanto al piloto STS, como os digo, al final es el mismo proceso formativo. Preparamos, aparte de aquí, porque aquí ya sí hay un examen práctico que cumplir, hay un temario adicional que el formador autorizado debe encargarse de poner a disposición del alumno, porque en este caso, igual que en el A1, hay un temario que está disponible en el área de formación o que se pone una vez que se da de alta al alumno, tiene su temario, aquí ya no. Aquí AESA o la normativa ha marcado el sillabur del curso, es decir, la guía del curso con los aspectos que debe tener el temario, sobre los que luego van a preguntar en el examen oficial, y somos los formadores en el proceso de autorización los que tenemos que generar ese temario. Trasladamos ese temario, se realiza el examen y debemos también generar un examen práctico. En este caso sí te obligan a que hagas un examen práctico. ¿Para qué me va a permitir? ¿Qué me va a permitir el ser piloto certificado STS? Pues de inicio, poder solicitar autorizaciones para las operaciones que lo requieran y de inicio, sin pedir autorización, una vez tengo ya rellenada mi declaración operacional, toda la documentación que exige tener para poder volar en este tipo de escenario, volar en entorno urbano, los dos escenarios estándar que os hablaba hace un ratillo, el ST-01 y el ST-02. Vuelo en entorno urbano, poco poblado, y vuelo en VV2, lo que os hablaba. Poder mandar el dron más allá de lo que yo veo, o poder, imaginaros que tuviésemos aquí una instalación fotovoltaica en el tejado y quiero hacer una revisión con el dron para no tener que subir al tejado. O revisar los canalones, porque ha caído tal, viene temporada de lluvias y quiero revisar los canalones. Bueno, pues eso podría hacerlo siendo piloto STS. ¿Vale? Estaría preparado para ello. Y poquito más, chicos, no voy a dar mucho más la lata. Espero, por lo menos, que tengáis, a grosso modo, una idea más clara en este momento de lo que teníais al principio del día sobre el dron y sobre la normativa que hay actualmente con respecto al dron. Y si tenéis cualquier pregunta, intentaré, en lo que pueda, responderos. ¿Todo claro? Bueno, pues un placer y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Bueno, Carlos fue alumno nuestro ya hace un tiempo. Cualquier cosa que tengáis podéis contactar con nosotros, aunque sea para preguntar. No pasa nada, ¿eh? Estamos para eso y lo que podamos echaros una mano, estaremos encantados de hacerlo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. A ver, chicos, no os levantéis, que vamos a hacer una toma aérea con el dron grande, ¿vale? Y así lo veis un poco más en funcionamiento.